¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. En el episodio de esta noche, nos sumergiremos en lo más profundo del océano para tratar de investigar dos casos misteriosos ocurridos a bordo de submarinos alemanes durante la Primera Guerra Mundial. A bordo del submarino U-28 y a bordo del UB-85 se vivieron escenas aterradoras que parecen haber sido sacadas de una novela de terror o de ciencia ficción, en la que los valientes marineros que viajaban a bordo de estas máquinas fueron atacados por lo que parecen ser monstruos marinos de tamaño colosal, con las dimensiones y la fuerza necesarias como para hundir un submarino junto con su tripulación, arrastrándolos hacia el abismo mortal. Porque sí, mientras que uno de los casos no terminó en desgracia y estos pudieron relatar para la posteridad lo que vieron, el otro no terminó tan bien, por lo que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio que quizá sigue habitando en aquellas aguas europeas. Así que vamos a escuchar los testimonios y los hechos ocurridos en aguas europeas en el siglo pasado y tratemos de averiguar qué fue lo que terminó con la vida de estos hombres. Cierra la escotilla, mantén los ojos bien abiertos y comencemos. Durante los tiempos de guerra ocurren cosas que muchos no pueden explicar y que han quedado como enigmas para la posteridad. Los movimientos de un sitio a otro son más usuales y todo ello va acompañado de tiroteos, bombas y mucho ruido. No es de extrañar que en ocasiones se remuevan zonas que no han sido exploradas antes y pueden surgir cosas inesperadas, como narra la premisa de la primera película de Godzilla. Este es el curioso caso de un submarino alemán que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Se trataba de un modelo U-28 y el caso ha sido documentado hasta la saciedad. Lo que ocurrió fue algo que hasta el día de hoy no se puede explicar con claridad. El 30 de julio de 1915, a un año de que concluyera la Primera Guerra Mundial, el submarino alemán U-28 torpedeó el barco de vapor británico Iberian en el Mar del Norte. Este barco a vapor británico, el Iberian, estaba navegando cerca de la costa de Irlanda, cuando corrió la mala suerte de encontrarse con el submarino alemán U-28. El barco intentó huir, pero el submarino le persiguió y comenzó a lanzar sus torpedos. Dos de ellos dieron de lleno en el Iberian y comenzó a hundirse rápidamente. Tras el hundimiento del barco, la tripulación del U-28 presenció la aparición de una criatura marina totalmente desconocida. El capitán al mando, el barón George Freyr Gunther von Forster, describió a la criatura como un cocodrilo de unos 20 metros de largo, con 4 extremidades similares a patas grandes, una cola larga y puntiaguda y una enorme cabeza, también de forma puntiaguda. El capitán lamentó no haber podido fotografiar a la bestia. Sin embargo, no dudó añadirla a su reporte y relatar sus experiencias, aunque nadie le creyera a él ni a su tripulación. El hundimiento de un barco en plena guerra mundial no era algo extraño. De hecho, el hundimiento de la Iberia no hubiera tenido mayor repercusión si no hubiera sido por la supuesta aparición de esta criatura marina gigante. El capitán del submarino alemán, el barón von Forster, contó a un periódico de su patria en 1933, es decir, más de 15 años después del suceso, que él se encontraba en la torre del submarino viendo cómo se hundía el Iberian, cuando vio algo extraño en el mar. Este sería el comienzo del conocido enigma del cocodrilo del U-28. Unos 30 segundos después de que el barco se hubiera hundido por completo, hubo una gran explosión. El motivo de esta explosión pudo haber sido posiblemente las calderas del barco a vapor. Esta inmensa explosión lanzó fuera del agua a una enorme criatura marina.
Fue en ese momento que el capitán vio a la criatura con el aspecto del gigantesco cocodrilo de 20 metros de largo que había descrito 15 años antes, emerger de las profundidades del agua, quizá asustado por la explosión. Incluso 17 años después del suceso, el capitán dio la exacta misma descripción de la criatura, similar a un cocodrilo de 20 metros de largo, que tenía patas traseras y delanteras preparadas para nadar en el agua. El capitán pudo ver al monstruo durante unos 15 segundos, a una distancia de 100 metros desde donde estaba. Aquel era un día soleado con buena visibilidad, por lo que estaba seguro de lo que estaba viendo, por no decir que era el hombre con la mejor vista de toda la embarcación, ya que, te repito, él se encontraba en la torre del V-28 en ese momento. Muchos expertos han dado su teoría sobre este encuentro fugaz con una posible serpiente de mar. El experto mundial en estos monstruos, Bernard Heuvelmans, consideró el avistamiento del U-28 como uno de los más fiables de la historia. La explosión consiguió sacar totalmente del agua a la criatura, lo cual permitió al capitán hacer una buena descripción de la misma. Según los detalles que dio el oficial alemán, Heuvelmans piensa que pudo haberse tratado de un cocodrilo de agua salada, de tiempos prehistóricos. Por otro lado, mucha gente cree que el barón von Forstner inventó la historia. Según dijo el capitán, otros 7 miembros de su tripulación del submarino vieron al monstruo. Sin embargo, 6 de ellos murieron 2 años después, en 1917. Por lo que no era posible corroborar la historia con ellos después de tantos años. El 7º hombre que supuestamente había visto al cocodrilo gigante fue el cocinero del U-28, Robert Maas. Este hombre no quiso dar publicidad al caso y dejó que el capitán contara la historia. Los otros 60 miembros de la tripulación no habían visto a la criatura. Aunque dándole el beneficio de la duda al capitán del submarino, aquel era un momento de gran conmoción y apenas iban saliendo de un combate, así que seguro la tripulación estaban ocupados en otros asuntos más importantes. Al día de hoy sigue siendo uno de los supuestos avistamientos de serpientes marinas modernas más impresionante de todos. ¿Existen los monstruos marinos en las profundidades del mar? Lo cierto es que un alto porcentaje de nuestros océanos sigue sin ser explorado. Puede que en realidad existan criaturas que todavía no hayamos visto y que ni siquiera podemos imaginar. En este caso, puede que la gran explosión de la Iberian hundiéndose, por casualidad, hubiera sacado del agua al temible monstruo. Y es que 3 años después, en una zona cercana del suceso del V-28, un submarino también de origen alemán desapareció en el mar, y sus restos no serían hallados sino hasta el año del 2016. Este fue descubierto por ingenieros que instalaban cables eléctricos en el mar de Irlanda. Las imágenes del sonar mostraron los restos de un submarino de la Primera Guerra Mundial, prácticamente intactos, reposando cerca de un pueblo costero escocés llamado Stranraer. Basados en los registros oficiales, algunos expertos creen que podría ser el UB-85, un submarino hundido en 1918 por un buque de la Marina Real Británica llamado HMS Coreopsis. Sin embargo, el folclore naval de la época sugiere que un monstruo marino fue el que atacó este submarino, y no el Coreopsis. Supuestamente, toda la tripulación del UB-85 abandonó la embarcación debido al ataque de un monstruo. Una vez que estuvieron a bordo del HMS Coreopsis, el capitán Craig, comandante a cargo del submarino V-85, describió el fatal encuentro. Craig describió a una bestia con grandes ojos hundidos en un raro cráneo y una dentadura que se podía ver brillar a la luz de la luna. Al parecer, declaró que el submarino había quedado tan dañado después de su batalla contra el monstruo que no pudo volver a sumergirse.
El HMS Coreopsis encontró al V-85 con sus 45 metros de eslora, flotando en la superficie. El Dr. Innes McCartney, historiador y arqueólogo marino que ayudó a identificar los restos, cree que el reciente hallazgo podría ayudar a resolver el misterio que rodea al V-85 desde 1918. Se sabe que hay al menos 12 submarinos británicos y alemanes hundidos en las aguas del mar de Irlanda. Potencialmente podrían estar otros cuya zona exacta de naufragio todavía es un misterio. Lo que nos diría que probablemente estos 12 submarinos pudieron haber sido hundidos por el mismo o por otra criatura marina gigante que habita en este territorio, o que al menos lo hacía hace poco más de 100 años. Según McCartney, las características de la embarcación, que te repito, permanecieron casi intactas durante este tiempo bajo el mar, corresponden con las de un submarino alemán tipo V3. De esta clase de submarinos, 2 desaparecieron en esa área. El más famoso, el V-85, y su hermana, el V-82. Según este historiador, puede que los restos encontrados pertenezcan a cualquiera de los dos, pues se ha borrado el número de etiqueta y no se sabe cuál de los dos es. McCartney señala que las historias de monstruos y de submarinos encantados se volvieron muy comunes durante la Primera Guerra Submarina, y la mayoría de marineros europeos decían haber visto o vivido cosas extrañas bajo el mar. ¿Será que, en efecto, con esta primera guerra tecnológica a inicios del siglo XX, el ser humano haya navegado territorios marinos en los que jamás había tenido presencia y haya perturbado el hábitat de enormes monstruos submarinos en el proceso? Para Gary Campbell, encargado del registro oficial de avistamientos del monstruo del lago Ness en Escocia, es completamente posible que una gran criatura marina haya desactivado el submarino en 1918. Campbell pone como ejemplo el reporte presentado por el capitán de otra embarcación británica, el HMS Hillary. Se tiene poca información sobre este suceso, pero por lo poco que ha sobrevivido al paso del tiempo, se sabe que en el año de 1930, Nature publicó un artículo que afirmaba que el capitán Dean y varios de sus oficiales avistaron una serpiente marina a unas 70 millas náuticas, o sea, 130 kilómetros al sureste de Islandia, el 22 de mayo de 1917. 3 días antes de que el U-88 torpedeara al Hillary, y un año antes de que ocurriera el suceso del V-85. La criatura fue descrita como negra y lisa, con un cuello en forma de serpiente y sin protuberancias, excepto una aleta dorsal de unos 4 pies, 1.2 metros de altura. Diferentes miembros de la tripulación del Hillary estimaron la longitud de la criatura de más o menos 15 pies o 4 metros y medio, 20 pies, 6 metros o 28 pies, 8 metros y medio, más o menos. Muy similar al famoso monstruo del lago Ness en proporciones. El Hillary se acercó a 1100 metros de la criatura y luego abrió fuego con sus cañones de 6 libras. Un torpedo pareció golpear a la criatura, que inmediatamente desapareció bajo el agua. Cuando hundieron el Hillary, se perdió el cuaderno de bitácora de la nave, perteneciente a los meses de abril y mayo de 1917, y con él el único registro original del encuentro con la criatura marina quedó perdido bajo el agua para siempre. Al parecer, el área donde el ataque tuvo lugar tiene cierta reputación en cuanto a avistamientos de monstruos. Lo que el capitán alemán vio bien podría ser verdad, concluyó Campbell. El misterio que rodea a estos dos casos, ocurridos en zonas muy cercanas y con una diferencia de 3 años entre cada uno, jamás será resuelto. No sabremos si los relatos fueron reales o si los marineros inventaron esas historias para entretenerse durante la guerra o para sorprender a sus esposas e hijos cuando volvieran a casa al finalizar el conflicto armado. Lo que sí es un hecho es que el hombre sabe muy poco sobre el océano. Dicen algunos que incluso conocemos más del espacio que de los secretos que oculta el mar.
El kraken, un pulpo gigante del que hablaban los vikingos y posteriormente los marineros más modernos del territorio del norte de Europa, fue comprobado como real por la ciencia, aunque esta criatura tan solo era un calamar gigante que habitaba en esas aguas y no contaba con las propiedades mágicas que afirmaban los nórdicos. Te dejo la etiqueta al video que hice sobre el mítico kraken para que conozcas toda la verdad sobre esta criatura. Y sé que no tiene mucha conexión geográfica, pero de todos modos quiero mostrarte este video impresionante que apenas dio a la luz hace muy poco, en el que vemos a un caimán gigantesco en las aguas del estado de Florida. There we go. Number 2 of the day. Where's the other one that ate the other one? Is that a duck or a coot behind him way out there? Coot. Alright, you're fed. Now get out of here. Got it just for him. Here we go. Number 2 of the day. Where's the other one that ate the other one? Is that a duck or a coot behind him way out there? Coot. Alright, you're fed. Now get out of here. Sí, ya sé, las criaturas que atacaron a los submarinos alemanes que revisamos hoy, que por cierto, eran criaturas diferentes, una serpiente y un cocodrilo, respectivamente, eran de agua salada. Y este caimán del video vive en agua dulce. Pero si en pleno 2020, una criatura de este tamaño habitaba en los pantanos de Florida, que están rodeados de civilización, ¿por qué no habrían encontrado los soldados de la Primera Guerra Mundial criaturas marinas desconocidas, de tamaño colosal, en aguas que poco había tocado el hombre? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que los submarinos V-85 y U-28 hayan sido atacados en verdad por monstruos marinos gigantes? ¿O crees que se haya tratado de un engaño premeditado o una alucinación causada por los narcóticos y el estrés postraumático de la Primera Guerra Mundial? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Dale like a este video si te gustó, pues eso me ayudaría mucho, y haz clic en el botón unirse. Al hacer esto me estarás apoyando con una cantidad muy pequeña de dinero al mes, pero a cambio tendrás acceso a los directos exclusivos que estoy realizando una vez al mes. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo video, lo cual ocurre todos los lunes, miércoles, viernes y sábados a las 11 de la mañana. Sígueme en mis redes sociales que son Instagram, Facebook y Spotify, donde subo el podcast semanal en formato MP3. Los links los encuentras abajo en la descripción, así como mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Esto fue El Grimorio de Riggs y el misterio de los submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Nos vemos en la oscuridad.